Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Hoy, esta tarde, esta mañana, todavía es mañana aquí en donde vivo. Esta mañana les saludo en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. A todos mis hermanos que me ven a través de estos medios, que son suscriptores y que verdaderamente, como le digo, poco a poco va creciendo este canal. Y pues quiero decirles que por favor compartan este video, suscríbanse, los que no sean, los que todavía no son suscriptores, por favor háganlo. ah, y pues que este ministerio siga continuando, creciendo y creciendo y creciendo. Ah, todavía Todavía estamos aquí, ¿verdad? Sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Y hoy no voy a hablar sobre lo que está pasando en el mundo porque verdaderamente en veces tenemos que despejarnos de todo eso de lo que está pasando. Y no quedarnos en esa mentalidad, sino que todo lo contrario, sino que debemos de buscar más de Dios y de buscar más de su presencia, de orar más, de buscar más de Dios, de buscar más de su palabra, de acercarnos y allegarnos a Él en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo. Como le digo, son momentos críticos, son momentos de desesperación en el mundo. Como le digo, no voy a hacer referencia a lo que está pasando ahorita en el mundo, porque como le digo, tenemos que despejarnos de eso. Tenemos que buscar otra avenida, buscar otra avenida, buscar otro medio, ¿no? Como le digo, últimamente he estado enfermo, pero aquí estamos, hermanos, sirviéndole a Dios y sirviéndole al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Mm, es algo tremendo, es algo hermoso de poder estudiar la palabra de Dios. Ayer me puse a estudiar y pensando qué iba a traer, pero esa vez quiero hablar algo, un punto doctrinal que para mí, desde que empecé a leer la palabra de Dios y empecé a buscar la palabra de Dios, encontré um, las realidades de la palabra de Dios. Ah, y una de las cosas que quiero hablar hoy en día es sobre la unicidad de Dios. De que fíjese bien, Dios es uno. Dios no son tres personas, como muchos enseñan. Dios no son tres personas con igual de poder, igual de existencia, como se enseña. No, Dios es uno. Um, los aquellos que están siguiendo y esto va a ser para aquellos hermanos que creen en la Trinidad. Mm, como le digo, yo crecí en el Evangelio y pero uno puede ver el grande desvío que el diablo ha hecho en el mundo. Y eso es de ponerle tres personas a Dios. Ah, Dios es uno. Y solamente la única persona, si se puede decir, de Dios es Jesucristo. Pero no quiere decir que haya otras como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted se fija bien, el Espíritu Santo es un espíritu, no es persona. ¿Me entiende? Entonces no es persona. ¿Cómo un espíritu puede ser persona? La única persona de Dios es la imagen visible de aquel Dios invisible. Como dice el apóstol Pablo a los colosenses, Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces Dios es uno y Dios es uno en todo lo que Él es. El mismo el apóstol Santiago, cuando dijo, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Qué dijo? ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien.
porque los demonios creen y tiemblan. Fíjense, hasta los mismos demonios saben que Dios es uno. Pero a la misma vez al pensar de Dios les causa terror. Les causa terror. Y es lo que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. Porque los demonios también creen y tiemblan. Entonces, en esta mañana quiero mostrarles a través de la palabra de Dios que Dios es uno y no hay otro fuera de Él. Él dice, yo no conozco a otro. Si hay otro Dios, fíjese bien, si hay otro Dios, usted sabe algo que Él no sabe. Usted conoce a alguien que Él no conoce. Por eso dice, yo soy el Señor y no conozco otro. Isaías 46, verso 8. Es algo tremendo, hermanos, de que como Dios en su infinita misericordia nos ha mostrado, ¿verdad? Como en su infinita misericordia, como Él es aquel Dios, el único. Estaba contando en el libro de Génesis, me parece que estaba contando cuántas veces se menciona el nombre de Dios. Y lo tremendo que la palabra, fíjese bien, la palabra dice, en el principio creó Dios. Desde el capítulo, desde el principio del versículo 1 en adelante hasta el último verso del capítulo 1, la palabra Dios o el nombre Dios aparece 27 veces. Cuando dice si fueran dos o si fueran tres, hubieran dicho, en el principio crearon dioses los cielos y la tierra. Pero el escritor del libro de Génesis fue tan claro en mencionar 27 veces en el capítulo 1 del libro de Génesis, Dios, 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 Dios. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. No le causaría a usted una curiosidad que si hubieran sido más de tres, hubiera dicho ellos o nosotros. Ahora muchos dicen, no, pues cuando dijo Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ellos están diciendo, ahí le está hablando al Hijo y al Espíritu Santo. Regreso. El Espíritu Santo no es una persona, es un espíritu. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en Mateo 20, en Marcos 12:29, digamos 28, cuando uno de los fariseos escuchó al Señor discutir con los fariseos en aquel entonces, en Marcos 12, cuando habla y dice, sí, 28, versos 28, voy a usar lo que los escribas. Y uno de los escribas que había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, dice uno,
le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hasta los mismos, el pueblo judío hasta ahorita sabe y enseña y predica que Dios es uno. Porque ellos dicen, y si usted lee el versículo 5 y 6, dice, y se las dirás a tus hijos, y cuando te acuestes, cuando se levante, cuando estés en la mesa, cuando vayas de viaje, cuando vayas, recuérdales y diles que Dios es ¿qué? Uno. En el Shabbat, en el día del Shabbat, mencionan eso. En el día de reposo, que le llaman ellos, el día de reposo del Shabbat, que le dicen, que recitan ese verso todo el tiempo. Aún los mismos rabinos han enseñado y han dicho que todo el universo gira alrededor de ese verso. ¿Por qué? Porque el único Dios está centrado en ese verso. Usted no puede quitarle la mentalidad al pueblo judío, no les puede quitar la mentalidad y decirles que Dios son tres. Porque para ellos es una blasfemia de decirle que son tres dioses. O mucho más, que son tres personas en Dios. Y el mismo Señor en Isaías, casi de Isaías 41 en adelante, se hace referencia de que Dios es uno, que yo soy Dios y no hay otro conmigo. Yo soy el primero y el último. Y en Apocalipsis, cuando el Señor se declara como el primero y el último, ¿por qué? Porque Él es Dios manifestado en carne. Él fue el Dios manifestado en carne. Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, Jesucristo es la imagen visible de aquel Dios que no se ve. Imagínese. Cuando Dios formó a los ángeles, o hizo a los ángeles, Él primero tuvo que hacer su cuerpo visible de gloria. Que ese cuerpo visible de gloria fue lo que se humanó. Ahora, imagínese lo que hubiera causado en el cielo cuando el Señor haya creado primero los seres vivientes y los seres vivientes, que son los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y los otros seres vivientes que existen, que se mencionan en la Biblia, que son aparte de ángeles, los otros seres vivientes. Ahora, fíjese bien, hermanos, ¿qué hubiera causado si el Señor no hubiera hecho o engendrado con su palabra el espíritu visible de Él? ¿Qué hubiera causado? Hubiera causado un caos en el cielo, porque vieran los ángeles, hubieran dicho quién somos y de dónde hemos venido. Entonces el Señor tuvo que hacer su cuerpo visible. ¿Para qué? Como dijo el apóstol Pablo, es Él, el cual Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces Dios tuvo que hacer su cuerpo visible para que cuando Él hiciera los ángeles, ya tuvieran una imagen o una imagen de quien adorar. Es que Dios no es como los seres humanos, pues ahí se van las coincidencias. No, Dios no trabaja así. Dios no es Dios de coincidencias. Dios, como le dije, Dios es uno y a la misma vez es un Dios de orden. Imagínese
Dice el escritor del libro de los Hebreos cuando dice que le dijo a, a los ángeles cuando fueron creados, los trajo y lo dice, adórenle, adórenle, porque Él es el creador. Usted me puede preguntar, pero hermano, ¿por qué la Biblia habla mucho del Padre? ¿Y por qué la Biblia habla mucho del Hijo? ¿Y por qué la Biblia habla mucho del Espíritu de Dios? Es lo más simple. Ahora, la forma bautismal del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ese será un tema para otro, fue una cláusula que la Iglesia Católica puso en la orden bautismal. Porque la versión correcta del código real de la Biblia o de estos ¿cómo se llama? De los rollos encontrados en el Mar Muerto, encontraron que Mateo 28:19 no, la última parte, por tanto id, el Señor mismo, eso sí dijo, por tanto id y hacer discípulos, bautizándolos en mi nombre. Pero la cláusula de Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre, fíjense lo que dice, bautizarlos, fíjense como dice la versión, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular, nombre, uno, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora eso es un tema aparte de lo que estoy tratando de hablarles hoy en día, pero les voy a decir aquí que fue Padre, Hijo y Espíritu Santo fue añadido por la Iglesia Católica. La versión correcta dice, por tanto, ir y hacer discípulos de las naciones, bautizándolos en mi nombre. Punto. Y se acabó. Pero la Iglesia Católica, para poder, fíjese bien, para poder enseñar la enseñanza de la Trinidad, tuvo que ponerle Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, yo no tengo en mis manos la versión latinoamericana. Esa es una Biblia católica, fíjese bien. Pero en la Biblia católica, el verso de 1 de Juan 5:7 no está como está en la Reina Valera o como en la Biblia de inglés. Con la Biblia de inglés. También la Biblia de inglés tiene ese error de 1 de Juan 5:20, 1 de Juan 5:7, perdón. Primera de Juan 5:7, cuando dice, 1 de Juan 5:7, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, o el Verbo, que viene siendo el Hijo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. En la versión latinoamericana que he notado que esta escritura la corrigieron, los mismos católicos la corrigieron. En la Biblia latinoamericana, 1 Juan 5:7 dice, porque son tres los que dan testimonio. Punto. Y se acabó. Porque son tres los que dan testimonio. Y punto. Y se acabó. La corrigieron. Pero si usted quiere decir, bueno, pues hermano, pues, ¿qué tiene que ver que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo? No tiene nada que ver, porque fíjese bien, los que hemos entendido que el Padre, lo que la Biblia le llama el Padre, es aquel Dios invisible, a lo que le llama la Biblia Padre. Para mí no hay problema.
Yo que he entendido quién es el Padre, que es el mismo Señor Jesucristo, que es el mismo Dios. Fíjense bien que es en una forma que la Biblia le llama Padre, es al Espíritu eterno de Dios, al que no principia y no termina, al que no tiene altura ni profundidad, al que su sabiduría es inscrutable. Eso es lo que la Biblia le llama Espíritu o Padre. Y a lo que la Biblia le llama Hijo, pues es al cuerpo visible del Señor, de Dios invisible. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses. Capítulo 1, verso 15. El cual Él es la imagen del Dios invisible. ¿De qué está hablando? Del Señor Jesucristo. El cual Él es Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda su creación. Entonces, para mí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para mí no se me complica. Ni estoy tratando de ponerle personas a las tres funciones de Dios, como Padre, y como el Hijo de la redención, y como el Espíritu de la regeneración de su pueblo. Para mí no se me complica eso. Yo sé que está hablando de un solo mismo Dios. Y yo no estoy usando esto para pelear, ni tampoco para poner en bajo a nuestros hermanos que sinceramente sirven a Dios, pero que están engañados en esa enseñanza de la Trinidad. Y esto de la Trinidad no es nada nuevo que comenzó en Roma. No, ya los babilónicos enseñaban de la Trinidad. Ya los egipcios en el tiempo de Faraón creían en la Trinidad. Eso ya existía mucho antes que el Señor Jesucristo. Ya existía esta enseñanza de la Trinidad. Entonces, la cuestión es esta. O la pregunta es esta. ¿Existe la Trinidad conforme a la Biblia? No. Fíjese bien lo que dice. Fíjese bien porque si entonces hubiera otros dioses, entonces el Señor aquí estuviera mintiendo. Fíjese lo que dice Isaías 46, me parece. Vamos para allá. Y ayer todo el día estuve estudiando esto y quería grabarlo ayer, pero 44:8, perdón. Isaías 44:8. No teméis, ni os alarméis. ¿No te lo hice oír desde el antiguo? ¿Y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. En otras palabras está diciendo, no hay otro Dios más que yo. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Y cuando se sienta el Señor en el trono, en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis dice, vi un trono colocado en el cielo. ¿Y cuántos estaban sentados en ese trono? Uno. También ahí en el trono del juicio final dice que estaba el que estaba sentado en el trono. No dicen los que estaban sentados. Porque muchos tratan de pintar 3 tronos allá. Y ese está el Padre en medio y el Hijo a la derecha. Y luego el Hijo a la derecha y el Espíritu acá a la izquierda. Es algo absurdo de creer tal cosa, hermanos. Dice, y vi un trono colocado y uno sentado en él.
Y también allá en el juicio del gran trono blanco, el que está sentado es uno. No fueron colocados tres ni tres tronos, ni tres, no fueron colocados tres tronos y tres ahí estaban sentados haciendo juicio del mundo. No, estaba un trono y en ese trono estaba uno sentado. Mis hermanos, en eso de creer de que Dios son tres, um, en realidad, a los que son sinceros, van a buscar estas verdades de Dios, de que Dios es uno. Y van a buscar en su Biblia y van a entender. Pero hágalo con revelación de Dios. Hágalo con oración y ayuno y busquen a Dios. Y miren, yo no estoy aquí para decirles, yo no estoy diciéndoles aquí que están mal o que están bien. Yo les estoy comparando y enseñándoles con la Biblia. Con la Biblia les estoy mostrando esta palabra. Dice en Zacarías, en aquel día el Señor será uno. ¿Y su nombre qué? Uno. Y más adelante mencionaré cuál es el nombre de Dios. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Ya los que saben que su nombre es Jesucristo. O lo que le llaman en el hebreo Yeshua, que es Jesús. Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías, que viene siendo el Señor, el Cristo o el ungido. Y tampoco no es Jehová para todos mis hermanos que creen que Jehová en el Antiguo Testamento es el nombre de Dios. No, también eso fue un error grande de la Iglesia Católica en tratar de discernir y tratar de descifrar las cuatro consonantes que es la Y, H, W, H, que se usa el nombre de Dios. No, porque el mismo Señor declara en Isaías 56, me parece 52, perdón, cuando dice, y entonces mi pueblo sabrá mi nombre. Yo mismo que hablo estaré presente. 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, y por esta causa en aquel día, porque yo mismo que habla, he aquí, estaré presente. Entonces mi pueblo sabrá mi nombre. Entonces en el Antiguo Testamento el nombre del Señor nunca se reveló. Siempre se usaban para describir a Dios con las cuatro consonantes, la Y, H, W, H, que si usted sabe, los que saben de gramática más que yo, saben que no tiene sonido fonético. El mismo idioma hebreo no tiene vocales. Las mismas consonantes tienen sonidos que se hacen oír como vocales. Pero también así, el Señor prohibió que se le mencionara o se le prohibió que se mencionara el pueblo, el nombre del Señor. Y cuando el Señor habla en Deuteronomio capítulo 20, perdón, en Éxodo 20, cuando habla de los 10 mandamientos, se dice, cuando dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿A qué se refería? Se refería a ese nombre, al de las cuatro letras o las cuatro consonantes, o lo que le llaman, y está duro para mí decirlo, el tetragrammatón. Por eso no me gusta decirlo, porque se me hace difícil. Pero cuando el Señor habla en Éxodo capítulo 20, dice, capítulo 20 de Éxodo, versículo 7, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor
al que tome su nombre en vano. Y todos mis hermanos que saben, yo estoy usando la versión Reina Valera de 1909. Ya les he comentado que yo tengo la Reina Valera 1602, que un pastor que ya se fue con el Señor, mi hermano Efraín I, Senior, recomendó. Y buscando la encontré yo. Pero también encontré la 1919, Reina Valera 1919. Y usted ha notado que cuando yo leo el Antiguo Testamento y viene el nombre del Señor que aquí describe Jehová, yo no lo uso, porque yo he entendido que ese no es el nombre de Dios, ese fue un invento de la Iglesia Católica. Regresando otra vez a lo de Dios, de que Dios es uno y su nombre es uno. He entendido de que absolutamente lo que la Biblia dice que Dios es uno es porque Dios es uno. No hay otra, ¿cómo le digo? Otra cosa que usted pueda, porque la Biblia misma no se contradice. Los que le encuentran las contradicciones son aquellos que verdaderamente quieren buscar una contradicción para decir que la Biblia es un libro común, regular, como los restos de los otros libros. Y en realidad no es, hermanos. La Biblia es un libro inspiradamente por Dios. Toda escritura, dice el apóstol Pablo, es inspiradamente por Dios. El hombre le trata de buscar contradicciones. El hombre le trata de buscar que se contradizca un verso con otro. Y no, porque eso está tratando de leer la Biblia carnalmente. Y cuando digo carnalmente, con la sabiduría humana. Porque si usted trata de leer la Biblia con sabiduría humana o con carnalmente, entonces sí, pues le va a echar a perder la situación. Pero no, es que si usted lo hace así, de esa manera, de humanamente, tratar de interpretar la palabra de Dios, pues sí, le va a hallar todos los errores, las contradicciones que va a haber. Se las va a encontrar fácil. Pero porque lo está usando con ¿cómo se llama? Con la mente humana, con una mente carnal. Con una mente, con la sabiduría que no viene de lo alto, como dice Santiago, sino la sabiduría que es animal y diabólica y terrenal. Entonces, regresando otra vez a lo que estoy tratando de decir, hermanos, es de que el Señor es uno. Mire lo tremendo. Fíjese bien. Si Jesucristo no fuera Dios, y solamente el Señor en el Antiguo Testamento fuera Dios, entonces cuando el Señor se levantó y dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Fíjese lo que dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Si toda potestad fue dado al Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra, quiere decir que al Padre lo dejó sin nada. Porque toda la potestad la tiene el Señor Jesucristo. Toda la potestad, dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y aún de lo debajo de la tierra. Y aún el mismo infierno tiene potestad. Y toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Eso quiere decir que el Señor dejó al Padre vacío. Eso quiere decir que Él dejó al Espíritu Santo también vacío. Entonces mis hermanos que creen entonces mis hermanos que creen en la Trinidad, pues entonces el Señor Jesucristo dejó al Padre sin nada, pobrecito. Dejó al Espíritu Santo también sin nada, pobrecito. Porque ellos mismos dicen que son coiguales, coexistentes con
coomniscientes, todo, coexistentes, co-omniscientes, co-todopoderoso, que ellos tres lo pueden. Pero entonces sí, cuando el Señor se levanta de entre los muertos al tercer día, Él mismo declaró y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego en Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa, el omega, el que es, el que era, el que debe venir, el todopoderoso. Hermanos, ahí está la gran contradicción. Entonces, si ustedes creen en un Dios, en tres dioses y en tres personas que son iguales, porque él mismo se dijo que Él es el Todopoderoso, y Él mismo gritó allá en Mateo 28, que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. Y cuando dice toda, toda. Allá arriba tiene toda su potestad, y aquí en la tierra también igual. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Entonces, a los que creen en la Trinidad, pues al Padre lo dejó vacío. Como decimos los mexicanos, lo rapó, le quitó todo. Y al Espíritu Santo también igual lo rapó, lo dejó solo. Los dejó sin nada, porque toda la potestad se le fue dado a Él. Pero no, es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres cosas, tres oficios o tres manifestaciones de un solo Dios. ¿Qué le dije? Es aquel Padre que la Biblia le menciona al lo invisible de Dios. Y al Hijo, pues aquella imagen visible de aquel Dios invisible. Mi hermano, no estoy para ni burlarme, pero lean las Escrituras. Lamentablemente, hermanos, lamentablemente muchos se van a lo que el pastor dijo. No se van a lo que el pastor dijo, no se basen en lo que yo digo, hermanos. Porque yo puedo estar mal, pero la Biblia nunca va a estar mal. Pero así como Dios lo revela a quien Él quiere, también Él puede revelar a quien Él quiere. Y busque, y mire, fíjese lo hermoso de esto, hermanos. Capítulo 44, verso 6. Así dice el Señor Dios de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces Jesucristo también habla acá. El Señor Jesucristo habla acá. Capítulo 1, verso Apocalipsis capítulo 1, verso 18. No, perdón, 17. Y cuando vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su mano su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. El mismo Señor allá en el Antiguo Testamento que dice que Él no conoce a otro. Pero acá el mismo Señor también, el Señor Jesús, que Él era el primero y el último. Entonces ¿se contradice? No, porque el Señor es la manifestación de Dios en su forma visible.
Y él mismo dijo, acá dijo que él no conoce a otro Dios. Y acá el mismo también, el mismo San Juan en 1 de Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Fíjese bien, no dice ellos, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Y de qué está hablando? Del Señor Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y acá el mismo Señor, acá ya les muestra en Isaías que dice que Él no conoce a otro. ¿Se contradice la Biblia? No, hermanos. No se contradice. Pero acá en el Antiguo Testamento era un Dios que no tenía algo visible. Pero acá en el Nuevo Testamento ya Él era aquel Dios que se manifestó en carne. Cuando dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba a través de diferentes maneras de hablar, pero nunca se manifestó en una forma visible. Él se manifestó, pero ahora en el Nuevo Testamento se mostró en una forma visible. Y nos daba, el Antiguo Testamento, fíjense, nos daba que iba a venir una aparición de Dios en una forma visible. Se los voy a comparar. Se lo voy a comprobar. Igual en Isaías. Isaías 45, verso 14. Fíjese bien, la Biblia ya nos mostraba que iba a venir una forma visible. Fíjese bien lo que dice Isaías 45, verso 14 y 15. Y así dice el Señor: Él trajo de Egipto la mercadería de Etiopía, de los sabuceos hombres agigantados. Se postrarán ante ti. Fíjese bien lo que dice. Se postrarán ante ti y serán tuyos e irán en pos de ti. Pasarán con grillos y a ti harán reverencia y te suplicarán y diciendo, cierto, en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encumbres, Dios de Israel que salvas. Ya en el Antiguo Testamento el Señor ya estaba anunciando su aparición. Aquí dice, tú Dios que te encumbres, y que dices verdaderamente, ciertamente en ti está Dios. ¿De quién estaba hablando? Del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, aquellos que han creído en la Trinidad no existe. Esa teoría de la Trinidad ya viene, dice mucho antes que el Señor viniera. Por eso el mismo Señor se declaró como el único Dios
y que Él no conoce a otro. Y luego la misma Biblia habla, Dios es uno, Deuteronomio 6:4. Perdón, en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No puede ser ni tres, ni dos, solamente es uno. Que fue en aquel Dios que se manifestó en diferentes maneras, pero ahora vino a manifestarse en una forma visible. ¿Para qué? Para venir, morir, resucitar y traer redención a toda la humanidad que estaba perdida. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. Oh, yo no, fíjese bien. Dice la palabra del Señor que de la boca de dos o tres testigos, el asunto se afirma. Pues ya tenemos a Moisés. Moisés fue el que escribió Deuteronomio 6:4. ¿Y qué dice? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yo tengo uno. Hoy tengo el Señor, que él mismo dijo. Es que Dios no andaba, fíjese bien, él dijo lo mismo. Ahora, dice que ciertamente, dice que un mediador no es mediador de qué, un abogado. No es abogado de uno, sino de muchos. Pero Dios es uno. Entonces ya tengo tres. Pero si quiere, para buena medida, voy a buscarlo en la Biblia de las Américas. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué entonces los seres humanos son los que creen en la Trinidad que no existe? Si los demonios no, yo no he oído de un demonio que sea un demonio trinitario. Porque si usted cree en la Trinidad, usted está creyendo que los mismos demonios no creen. Porque el mismo apóstol Santiago dijo, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, porque los demonios creen y también tiemblan. Santiago 2:19. Entonces usted está creyendo algo que ni los mismos demonios no creen. Pero es una mentira de ellos. Y muchos han caído en esa mentira. Y especial usando la Iglesia Católica para inventar esa enseñanza de la Trinidad. Y ahorita todo el mundo cree. Y aún el mundo cristiano. Bautistas, metodistas, todos creyendo en un Dios que son tres. Y no lo son. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Desde la antigüedad hasta ahorita Dios es uno.
Ahorita, ahorita que me acordé de esto, fíjese bien, ya. ¿Se acuerda cuando el apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios? ¿Se acuerda? Amados, ahora somos hijos de Dios. Capítulo 3 de Primera de Juan. Fíjense bien. Y los que entienden la gramática van a agarrarle luego. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, uno, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, uno. Porque le veremos tal como Él es, uno. Y cualquier que tiene esta esperanza en Él, otra vez uno, se purifica como Él, otra vez uno, es limpio. Uno. Ya está. Todo conforme a la Biblia. No puede usted cambiarle, ni yo. Porque ahí le va de aquel que le ponga y le quite, como dice la Escritura. Y muchos le han puesto y otros le han quitado. Y muchos están en la balanza. ¿Será o no será? Tal vez, posiblemente que no, posiblemente que sí. Ahí andan, batallando. Pero vuelvo a recalcar esto otra vez. Es que todo viene, hermanos, a lo que es la revelación de Dios. Muy pronto, primeramente Dios, primeramente cuando se quite esta cosa de la pandemia del coronavirus, estaré viajando a Chile para hacer un trabajo especial allá en Chile. Hermanos, les habló su hermano y amigo en Cristo, el pastor Agapito Flores Rivera. Dios les bendiga.